Presupuesto operativo y presupuesto financiero. El presupuesto operativo y el presupuesto financiero son partes de aquello que la contabilidad de costos llama presupuesto maestro. De hecho que hay diversos tipos de presupuestos. Los más conocidos, el presupuesto maestro, el presupuesto flexible, el presupuesto fijo o estático. Aunque hay diversas posiciones conceptuales. En realidad el presupuesto flexible se usa más que nada para ver las variaciones con respecto a lo presupuestado y lo real. Sin embargo, para no entrar en detalles, vamos a ver ahora el presupuesto más conocido, más usado, repito, el presupuesto maestro, el cual se divide en dos subpresupuestos: el presupuesto operativo y el presupuesto financiero, que a su vez, que a su vez se dividen en otros subpresupuestos. Pero para simplificar al momento de hacer los cálculos, al momento de conceptualizar, los llamamos simplemente presupuestos. Repito, tenemos como presupuesto global al presupuesto maestro, el cual se compone del presupuesto operativo y el presupuesto financiero. O sea, serían subpresupuestos. Ahora, estos subpresupuestos o a secas, repito, ¿no? Para no ir en contra de lo que se menciona en prácticamente todos los libros de contabilidad de costos, estos subpresupuestos propiamente les llamamos presupuesto operativo y presupuesto financiero, que a su vez están compuestos de otros subpresupuestos. Pero, repito, para no chocar con la parte conceptual, con lo que ya figura en los libros, no le decimos subpresupuesto, sino a secas presupuesto. Entonces el presupuesto operativo se compone de todos estos presupuestos que vamos a desarrollar en breve, y el presupuesto financiero también se compone de otra serie de presupuestos. Es más corto, pero el presupuesto financiero toma valores de lo desarrollado en el presupuesto operativo. De tal forma que un presupuesto operativo de por sí ayuda a tomar decisiones, ayuda a hacer análisis desde la parte operativa, entiéndase producción, entiéndase seguramente logística, entiéndase ese tipo de procesos de la empresa. Mientras que el presupuesto financiero, tal como indica su nombre, nos ayuda a orientarnos en cuestiones más contables y financieras. Ok, pero vamos por partes. Vamos a ver un caso el cual va a servirnos para ilustrar precisamente estos dos presupuestos. Definitivamente, lo que voy a mencionar ahora, lo que se va a trabajar ahora, no está circunscrito, no es exclusivo de una empresa de alimentos. El caso que vamos a ver ahora es de una empresa de alimentos hipotética, ¿no? El cual se le llama ABC. Pero, insisto, repito, esto del presupuesto operativo, el presupuesto financiero, no se circunscribe a este tipo de empresas. Es prácticamente para cualquier empresa, sea de producción, sea de servicios, sea comercializadora. Por supuesto que va a haber ciertas diferencias, pero eso ya se ve en otro momento, en otro desarrollo. Ahora vamos a ver el caso típico, el caso más común, el cual es un presupuesto operativo y financiero para empresas pertenecientes a los entornos industriales. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces procedemos a ver el enunciado. Empresa de alimentos ABC. Tenemos a la empresa de alimentos de consumo masivo ABC, la cual fabrica y comercializa alfajores envasados. Entiéndase dulces, entiéndase, puede ser una galleta, puede ser un pastelito, en fin, cualquier producto alimenticio de consumo masivo, o sea que es producido en grandes cantidades. Viene a través de un proceso industrializado, los cuales, se refieren a estos alfajores, los cuales serán distribuidos en diversos supermercados y tiendas. Es característico del consumo masivo que se tengan diversos canales de distribución. Un detalle, ¿por qué se menciona esto de consumo masivo? Porque precisamente, repito, hace referencia a un producto, un alimento o algo que es fabricado en grandes cantidades. O sea, se entiende que
surge a través de un proceso productivo clásico, con sus entradas, salidas, controles, etc. ¿Podría aplicarse este tipo de presupuestos a otros entornos? Por ejemplo, imaginemos una empresa de alimentos, una empresa o microempresa quizás, que comercializa alfajores, pero evidentemente si es microempresa no van a contar con grandes máquinas o procesos industrializados que permitan producir grandes cantidades, ¿no? Se entiende que una microempresa no tiene ese tipo de nivel. Lo hace más bien de manera artesanal. ¿Podría aplicarse estos presupuestos a ese tipo de situaciones? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Sin embargo, por así decirlo, es una expresión, va a quedar un poco grande. Va a quedar un poco grande porque van a haber algunos conceptos que quizás en la microempresa, una empresa más chiquita, no manejen. Bueno, se soluciona simplemente colocando cero en aquellos ítems, o para ser exactos, ¿no? Aquellas partidas. Con ítems me refiero a esto, ¿no? Solo por mencionar, por ejemplo, unidad de producción requerida de producto terminado. Entonces esto vendría a ser una partida. Bueno, si uno quiere aplicar este tipo de plantillas, este tipo de presupuestos a empresas más pequeñas, empresas que tienen procesos artesanales prácticamente, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Solo que va a quedar un poquito grande. Sin embargo, se coloca cero donde corresponda y se sigue avanzando. Habiendo hecho esa aclaración, sigamos con el caso. Luego de varias reuniones de coordinación entre las áreas de producción, marketing, administración, contabilidad y finanzas, se consolida la información en los cuadros adjuntos para los 3 primeros meses del 2020. El año es indistinto, ¿no? En realidad, este tipo de procedimientos es atemporal. O sea, no depende de una situación específica del tiempo. Así de simple. A partir de esta información se entiende que las áreas correspondientes han juntado toda esta data que nos van a permitir elaborar el presupuesto. Entonces, a partir de esta información, la directiva, los dueños, la gerencia, los accionistas, etcétera, de ABC necesitan evaluar las implicancias económicas, financieras y materiales de ejecutar las operaciones de la empresa en el primer trimestre de 2020. Es decir, quieren saber qué va a pasar. Pero eso de saber qué va a pasar, mis estimados y estimadas, tiene diversas perspectivas. ¿Por qué? Porque evidentemente si le dices, o por así decirlo, ¿no? Vas a conversar las implicancias de este proyecto, de estos pronósticos, de esta producción a futuro, con el contador él tiene unas expectativas. Con el financiero él tiene unas expectativas. Con el logístico tiene unas expectativas. Con logístico entiéndase quien se encarga del almacenaje, quien se encarga de las compras. Con el de producción ni hablar, ¿no? Tiene otras implicancias. Con el de marketing tiene otras implicancias. En fin. Entonces, al fin y al cabo, si nosotros queremos verle una utilidad práctica innegable al presupuesto, es que esta información, al fin y al cabo, es una información, un conjunto de informaciones, van a permitir a las diversas áreas operar entre sí. Van a permitir saber hacia dónde apuntan todos. Van a permitir saber que si tú varías una parte de algo, vas a afectar lo que sigue y las siguientes etapas. Entonces, este tipo de trabajos, este tipo de informaciones son bastante útiles para trabajar como un conjunto. De tal manera que un área, digamos, no puede excederse sin que al final se vea reflejado en otras áreas u otros procesos. Y por supuesto, al final, como todo, debe tener su consecuencia económica, plasmado en el presupuesto de estado de situación financiera o balance general. Ok, vamos por partes nuevamente. Vamos a analizar un poco los datos. Producto, alfajor con manjar envasado. Ventas en unidades. No importa la presentación, simplemente unidades. 16.000 para enero, 17.300 para febrero y 18.900 para marzo. Inventario final mensual deseado de productos terminados
equivale a 4% de las ventas para cada mes respectivamente. Que hay que aclarar dos cosas. Primero, que se entiende que para fines del caso se están colocando datos arbitrarios. O sea, si alguien pregunta, ingeniero, pero ¿por qué 4%? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 12, 20, 30%? No lo sé. ¿Por qué no 1%? ¿Por qué no nada? Mi respuesta ante eso es ponlo. Ponlo porque recordemos que estamos en el Excel y el Excel, entre comillas, te aguanta todo. Es decir, si acá yo no le quiero poner 7.300, le quiero poner 40.000, entonces va a tener acá su impacto correspondiente. ¿Se entiende eso? Por eso siempre es importante, hago un pequeño paréntesis a lo que estaba comentando, por eso siempre es importante trabajar el tema del Excel enlazado, todo en cuadritos. Miren, vamos a ver, acá justo estaba mencionando este ejemplito, febrero, 17.300. Ahora, esto está enlazado con esta celda de acá, que es precisamente parte de los datos de la proyección. Tal como les dije, ¿quieres cambiar alguna celda, algún valor? Porque sí, así como pones en duda esto, o más que duda, ¿no? Pones observación en esto, puedes observar cualquiera, ok, cámbialo a tu conveniencia, a lo que consideres para tus fines, 40.000 acá, e inmediatamente cambio. Ahora inmediatamente cambia y por supuesto todos estos valores cambian y en cascada hay todo un impacto hasta el final. Eso es lo bueno de trabajar de manera ordenada con el Excel. Ese es por un lado. Por otro lado, lo segundo, fuera de que estemos trabajando en un caso y que al fin y al cabo ustedes puedan poner los valores que desean, la pregunta es, imaginando que esto fuese una empresa real, ¿ok? ¿Por qué 4%? ¿De dónde sale el 4%? Bueno, ahí entraríamos a temas de gestión de inventarios con respecto a un inventario final que podría ser equivalente con un inventario de seguridad, pero ese es otro tema propiamente de supply, el tema de gestión de inventarios de ciclo y gestión de inventarios de seguridad. Aunque algunas empresas no lo trabajan a ese nivel cuantitativo, sí, quizás un poquito más estricto, un poquito más formal, no trabajan a ese nivel y simplemente en base a históricos o en base a intuiciones incluso mencionan, ¿no? Política de inventarios de la empresa. Cada mes, cada fin de mes debe haber como mínimo un 10% de inventario de producto terminado o de materia prima con respecto a las ventas de este mes o con respecto al pronóstico de las ventas del siguiente mes o con respecto al promedio de el pronóstico de ventas de los 3 últimos meses, etcétera, etcétera. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Ya sería una política que se trabajaría con modelos matemáticos, gestión de inventario de ciclo, gestión de inventario de seguridad, o simplemente ya por temas propios de la empresa, ¿no? Decisiones más arbitrarias, más prácticas, o incluso hasta intuiciones, pero ese es otro tema. Continuando. Contenido de MP. Recordemos que MP es materia prima. MD también le llaman, materiales directos. Pero esa es una cuestión, un debate un poco más contable. Suficiente y sin temor a equivocarnos, podemos decirle materia prima. Contenido de materia prima por producto terminado. Por supuesto que en un manjar, en un alfajor de manjar envasado, deben haber más cosas, pero estamos simplificando para el presente caso. Harina, manjar y manteca. Las cantidades estándar en gramos y el precio estándar en kilogramos. Algunos son datos de mercado, otros son datos propios de la receta industrial. Se entiende que estamos hablando acá de cocina o de recetas industriales, ¿no? Tiene una configuración, una forma de trabajo, por supuesto diferentes a las recetas, a la cocina de casa. Los precios estándar no tienen IGB. IGB, Impuesto General a las Ventas, en otros países le dicen IVA u otras denominaciones, es precisamente un impuesto, es un sobrecosto para algunos, una carga tal vez, carga tributaria, pero es un dinero, al fin y al cabo, ¿no? Es un dinero adicional que se debe aumentar al valor de venta del producto para poder comercializarlo, para poder tener, digamos, la libertad plena, la formalidad plena de parte de la autoridad tributaria para comercializarlos. Generalmente en los
casos o problemas de costos, de presupuestos, no se suele incluir el tema de impuestos. Uno, porque eso es variable de país a país. Y otro, porque al fin y al cabo no depende. O sea, si esto es un porcentaje, en Perú sabemos que es 18%, en otros países puede ser más o puede ser menos. Al fin y al cabo, eso ya no depende de la empresa. Podría ser, digamos, exageradamente 35%. Claro que eso va a elevar el precio final que va a pagar el consumidor, pero ya, digamos, escapa plenamente al control de la empresa. Ok, seguimos con los datos. En MOD, ¿qué es MOD? Mano de obra directa. Mano de obra directa se entiende el trabajo de los profesionales, de los colaboradores, trabajadores, auxiliares, operarios, obreros, que se involucran para producir, fabricar el producto. Hay que tener en cuenta algo, solo lo menciono. Hay una mano de obra directa y hay una mano de obra indirecta. Si estamos hablando de un caso de producción de alfajor con manjar envasado, pongamos, ¿no? Así de manera bien sencilla, no es necesario, al menos para este caso, conocer al 100% el proceso de producción de un alfajor con manjar envasado. Digamos que hay unos operarios que se encargan de la mezcla de la manteca con la harina, operando un artefacto industrial, ¿no? Para tal fin. Entonces, este operario está involucrado directamente, está involucrado en la médula misma de la producción del alfajor con manjar, entonces se le consideraría mano de obra directa. El supervisor de dicho operario, que controle los parámetros de temperatura, de humedad, entre otros. ¿Está involucrado? Sí, pero está tan involucrado como el operario que maneja la máquina que mezcla la harina y la manteca, no. El supervisor, que puede ser un supervisor de calidad, un supervisor de producción, toma datos, llama la atención, felicita, da alcances. Su trabajo es indirecto, él sería mano de obra indirecta. Ok, volviendo al punto. En mano de obra directa se necesita 0.04 horas hombre por cada producto a 7.5 unidades monetarias por hora. Ojo, debido a que puede restringirnos o confundirnos un poquito trabajarlo en la moneda de un determinado país o trabajarlo en dólares, teniendo en cuenta que que el dólar como moneda suele ser fluctuante por X motivos, diversos motivos. La denominación más común, más neutra, es UM, que es UM, unidades monetarias. ¿Qué unidades monetarias? La que ustedes deseen. Soles, dólares, pesos, bolívares, euros, etc. Ahora, los costos indirectos de fabricación se presupuestaron de la siguiente manera. ¿A qué le llamamos costos indirectos de fabricación? Aquellos desembolsos que ayudan, apoyan a que se produzca, en este caso, a que se produzca el alfajor, pero propiamente no están relacionados de manera inequívoca, de manera incuestionable. Por ejemplo, ¿qué sería un costo directo? La materia prima. Un costo directo de fabricación, ya siendo más exactos. La materia prima. Evidentemente, si vas a hacer un alfajor con manjar, tiene que tener manjar. Ahí nadie discutiría. Porque si ofreces un alfajor con manjar y no pones manjar, entonces, más que hablar de un tema de costos, estarías, o bueno, esa persona, ¿no? Alguien que hace eso estaría estafando prácticamente a sus clientes. Entonces, para producir un alfajor con manjar, ¿qué necesito? Entre tantas cosas, infaltable manjar. Entonces, lo que desembolsa la empresa por comprar el manjar, sea cual sea la cantidad, sea cual sea la receta, viene a ser un costo directo de fabricación. Hay una relación, hay una contabilización clara entre cuánto manjar necesito para producir determinada cantidad de alfajor con manjar envasado. Ahora, esto no ocurre de forma tan clara, tan inequívoca con estos conceptos: impuestos en planta, depreciación de equipos, depreciación de local, energía eléctrica y otros. ¿Por qué no? Porque, pongamos, ¿no? Con 17 gramos de harina o con 10 gramos de manjar u 8 de manteca, fabrico un alfajorcito. Ok. Pero con lo que desembolse en energía eléctrica, ¿no? Por poner el caso, ¿cuántos
alfajores se podrían fabricar, se podrían producir? Podríamos hacer una suerte de cálculo, ¿no? ¿Cuántos fabriqué en un mes? Tanto. ¿Cuánto desembolsé en un mes? Tanto. Divido, ¿no? Uno y otro. Pero eso es más que nada una aproximación. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que quizás al siguiente mes se consuma una cantidad muy similar de energía y la cantidad producida sea otra. ¿Tiene sentido? Podría ser. Puede ser que el tema del consumo de energía eléctrica se fue en alguna otra cuestión, no está relacionado de forma tan directa con la producción. En cambio, para estas cantidades, como por ejemplo el manjar, sí está claro, ¿no? Con 10 gramos de manjar, estamos simplificando al máximo, puedo obtener, entre tantas cosas, un alfajor. Con 20 de manjar obtendría 2 alfajores. En cambio, en estas cuestiones de acá es un poquito difícil de medir. Hay que tener en cuenta eso con respecto a los costos indirectos de fabricación. Ahora, los gastos operativos. Un detalle, no es la intención profundizar bastante en lo que es contabilidad, pero presupuestos se entiende que hay que conocer de costos, hay que conocer de contabilidad, eso es obligatorio, eso es, no se puede dejar de hacerlo. Entonces, claramente, si decimos gastos y anteriormente estamos hablando de costos, directos o indirectos, lo que fuese, es porque son diferentes. Si no, todo lo llamaremos costos y simplemente no habría distinción alguna. De manera rápida, precisa, diferencia entre costo y gasto. Los costos son aquellos desembolsos en los que incurre la empresa, para crear el producto o servicio que se va a poner en el mercado, se va a vender a los clientes. Eso viene a ser un costo. Gasto. Aquellos desembolsos en los que incurre la empresa con respecto a las actividades o suministros que apoyan la creación del valor, la creación del producto o servicio que la empresa pone en el mercado para consumo de los clientes. Costo. La harina, el manjar, la manteca. La energía eléctrica de la planta, los impuestos que se pagan por el local de la planta, etc. Gastos de publicidad, gastos de marketing, otros gastos de ventas, gastos de contabilidad, gastos administrativos. ¿Pero por qué gastos? Porque en sí, veamos, quizás de una forma más práctica se va a quedar marcada esta diferencia. Puedo fabricar alfajor de manjar o con manjar envasado. ¿Sin manjar? ¿Sin harina? ¿Sin manteca? No. La respuesta es no. ¿Puedo fabricar alfajor con manjar envasado sin recurrir a publicidad? Momento, me dirán, pero necesitas la publicidad para vender. Ya, está bien. Haciendo paréntesis ahí. ¿Puedes fabricar, producir alfajor con manjar envasado sin gastos de publicidad? O bueno, sin publicidad o marketing en el Facebook, campañas digitales, etcétera. Sí puedes. Sí puedes. Así de simple y sencillo, puedes. Pero vas a poder venderlos. Vas a poder vender tus alfajores. Dejando de lado el tema del Facebook, ¿no? Por ejemplo, vas a vender tus alfajores sin una fuerza de ventas o sin un canal de ventas adecuado, estructurado, ordenado y funcionando. La respuesta es no. Entonces, estos gastos, estas partidas, aunque contribuyen de manera indirecta, está claro, ¿no? Contribuyen de manera indirecta a que el servicio o el producto se venda, se ofrezca en el mercado, no se consideran propiamente costos. Se consideran gastos. Hay que tener en cuenta esa diferencia. Sigamos con los datos. Bueno, acá hay una serie de valores, se entiende que son valores arbitrarios, así que no hay que detenernos tanto en esto. No puede ser cualquier número. Pueden ser muchos más meses. Para fines del caso, solo estamos considerando un trimestre, el primer trimestre del año. Sin ninguna particularidad.
pudo haber sido cualquier otro trimestre del año. Más datos. Los inventarios finales de producto terminado de diciembre de 2019 fueron 580 unidades, al 93% de costo del inicio del presupuesto. Esto del costo del inicio del presupuesto se va a ver posteriormente, pero ¿qué quiere decir ese detalle? ¿Por qué aclaramos, por qué nos metemos con el 2019? Recordemos que para este caso estamos haciendo un presupuesto sobre los 3 primeros meses del 2020, el primer trimestre del 2020. Pero acá me hablan del 2019. ¿Tiene sentido eso? Claro que tiene sentido. Tiene sentido porque hay un tema en contabilidad. La relación entre inventario final e inventario inicial. Verán, lo usual es que la contabilidad, las finanzas, los costos, prácticamente la mayor parte del movimiento empresarial en el mundo considere trabajar en periodos de un mes. De tal forma que tenemos diciembre, es decir, ¿no? Un mes cualquiera puede ser, pero lo voy a colocar justo en diciembre. Diciembre tiene 30, 31 días. Entonces, al 1 de diciembre, vamos a entender, siendo nuestro periodo de trabajo de un mes, al 1 de diciembre vamos a tener lo que son inventarios iniciales, iniciando el periodo, iniciando el mes. Y cuando llegue el 31 de diciembre, entonces lo que nos queda va a ser inventario final, final del periodo, final del mes. Ok, hasta ahí no debería haber problemas. El detalle está que al 31 de diciembre del 2019, lo que es tu inventario final de producto terminado, de materia prima, de lo que fuese, al 1 de enero del 2020 se convierte automáticamente en inventario inicial. Repito, si tú a fin de un mes, a fin de un determinado periodo, tienes un inventario final, al siguiente día, al primer día del siguiente mes, inmediato, ¿no? Recalco, siguiente o inmediato, ese inventario final se convierte en inventario inicial. ¿Cómo se articula eso propiamente en el presupuesto? Lo vamos a ver en breve. Inventario final mensual deseado de manjar equivale a 7% del consumo para cada mes respectivamente. No hay productos en proceso. Ojo, uno puede pensar, pero ya hablamos de inventario final deseado de producto terminado, o sea, del alfajor con manjar. Y acá están hablando de inventario final mensual deseado de manjar, o sea, de producto, de materia prima, mejor dicho. Puedes tener inventarios de producto terminado, o sea, aquel producto el cual la empresa va a vender, o de materia prima. ¿Por qué la diferencia? Porque está claro que si tú eres una empresa que vende alfajor con manjar envasado, los clientes te buscan para comprar alfajor con manjar envasado. No te buscan para comprarte manjar en bruto, manjar así como para cocinar, ¿no? Porque no es tu rubro. A menos que vendas ambas cosas, pero bueno, no es el caso, ¿no? Ahora el manjar lo usas como una materia prima. Necesariamente, la política de inventarios con respecto al producto terminado debe ser igual a la de el producto o la materia prima, mejor dicho. No, pueden ser diferentes, totalmente diferentes. Ya es un tema logístico para analizarlo en otra ocasión. Ahora, no se tiene inventario inicial de materia prima. Se entiende, ¿no? Que estamos trabajando, proyectándonos para el primer trimestre del 2020. El inventario final mensual deseado de harina y manteca se maneja mediante una política just in time. Ojo que quizás quienes no están tan familiarizados con esta terminología o con ingeniería industrial, un poquito se pueden desorientar cuando escuchan esto, ¿no? Política just in time, forma de trabajo just in time, en realidad es incluso hasta una filosofía de trabajo, ¿no? Pero eso es un poquito más profundo. Cuando nos dicen política just in time, es que simplemente no hay inventarios. Acá es como si hubiéramos puesto inventario cero. Sigamos, faltan unos cuantos datos más. Solamente estamos viendo el enunciado, aún no me he resuelto nada. Por supuesto, cuando uno analiza bien el enunciado, es más fácil armar los presupuestos. Información adicional.
Al inicio de enero había 3.770 unidades monetarias en caja, efectivo. Los costos y gastos se pagan cuando se incurren si la situación corresponde. ¿Ok? Eso es más que nada un formalismo, ¿no? Los ingresos por ventas se cobran en efectivo al 75% en el mes y el saldo al crédito en el mes siguiente. Esto sobre todo para el tema del presupuesto financiero, se va a ver también dentro de poco. Las compras de materias primas se pagan en efectivo el 60% en el mes y el saldo al crédito al mes siguiente. Okay. Todo esto se va a entender con el desarrollo del presupuesto de flujo de caja, que es parte del presupuesto financiero. Se pide presupuesto de ventas, de producción, de consumo de materia prima, de compras de materia prima, no es igual, muchos lo confunden y eso es erróneo. Presupuesto de mano de obra directa, de costos indirectos de fabricación, de costos de producción, de costo de ventas, de gastos administrativos de ventas y presupuesto de estado de resultados. Todo esto es, lo coloco acá, todo esto es el presupuesto operativo. Todo esto es el presupuesto operativo. Posteriormente, después del operativo, toca el financiero. Vamos a ver el presupuesto operativo. Sin embargo, todos estos presupuestos, aunque pueda parecernos un trabajo muy grande, son relativamente sencillos. Hay presupuestos que son prácticamente, sin dejar de mentir, sumas y restas. Manos a la obra. Presupuesto operativo. Ojo que hay un orden. Vamos a ver que esto va en cascada. No es que si se me ocurre, si me animo, si quiero, empiezo por el presupuesto de compras y después voy al presupuesto de ventas y después el de producción. No, hay un orden. El orden es el siguiente, hay que mantener. Recordemos que IGB es impuesto general a las ventas, el cual sí se va a considerar en ciertas partes de algunos presupuestos. Presupuesto de ventas. Entonces necesitamos saber la proyección de lo que vamos a vender. Tener en cuenta, estimados y estimadas, vamos a agrandar un poquito, que todo está enlazado. Con el Excel van a poder ver de dónde viene cada cifra respectiva. Entonces tenemos la proyección de producto terminado de ventas del primer trimestre del 2020. Siendo el ingreso por ventas el producto de la venta proyectada en unidades y su valor de venta. Calculamos el IGB y tenemos como suma de ambos el total por cobrar. Claro, esto es lo que cobra la empresa, pero esto se va, vamos a decir así de manera bien simple, ¿no? Al Estado, se va al gobierno, el tema de los impuestos. Tener en cuenta que se maneja un tema de pago al contado y pago al crédito. Es decir, aunque nosotros estemos vendiendo, o mejor dicho, estemos cobrando estas cantidades, en efectivo ingresa al contado un porcentaje menor, ¿no? 75% según datos, y el crédito, que es el 25%, se cancela al siguiente mes. Es decir, acá se multiplica por 0.75 y el 0.25, que sería la diferencia, se paga no en enero, sino en febrero, 30 días después. Eso recordemos que es parte del enunciado. Todos los datos, todos los procedimientos para los presupuestos salen del enunciado. Por eso tiene bastante información. Ok, entonces ese es el presupuesto de ventas. En caso que tu empresa no trabaje al crédito, entonces considera simplemente el 100% al contado. Presupuesto de producción. A ver, ¿cuánto debes vender en unidades? En enero, en febrero y en marzo. ¿Cuánto es tu inventario final deseado? El 4%.
Todos son datos del enunciado. Entonces, ¿cuánto deberías producir? Lo que vas a vender más tu inventario final deseado, que vendría a ser la suma. Ahora, poquito por sentido común, pero formalizándolo. Esto es lo que necesitas producir, tu necesidad de producto terminado. Pero evidentemente si ya tienes un inventario inicial, entonces vas a usarlo y vas a al final un requerimiento de producción menor. Si tú quieres producir 16.640, pero ya tienes por ahí en tu almacén de producto terminado 580, entonces vas a producir la diferencia. Eso debe quedar claro. ¿De dónde sale este 580? Precisamente lo que le dedicamos unos minutitos es el inventario final del diciembre de 2019 que se convierte en el inventario inicial al 1 de enero del 2020. Y este inventario inicial de febrero, ¿de dónde sale? Es precisamente el inventario inicial de febrero, es precisamente el inventario final de enero. Igual, el inventario inicial de marzo es el inventario final de febrero. Tenemos entonces las unidades de producción requeridas de producto terminado. Miren que de manera rápida hemos terminado con dos presupuestos, el de ventas y el de producción. Evidentemente, si no tienes producto terminado, acaba 0, 0, 0 y 0. Si por A o B no vas a manejar un tema de inventario final de deseado de producto terminado, entonces acá también iría ceros. Recordar, acá vuelvo a lo mismo. Inventario final mensual deseado de harina y manteca se maneja con una política just in time, o sea, inventario cero. Harina y manteca. Harina y manteca. Acá manjar tiene otro tratamiento y el producto terminado tiene otro tratamiento. Hay que tener en cuenta eso. Ok, entonces seguimos. El presupuesto de compras de harina. Harina, claro, va a haber un presupuesto de compras de harina, va a haber un presupuesto de compras de manjar y va a haber un presupuesto de compras de manteca. ¿Pero por qué? Porque precisamente como parte de la materia prima, parte de aquellos elementos, ingredientes necesarios para la producción del alfajor con manjar envasado, tienes que trabajar por separado cada uno de ellos. Significa que si hubiese 5 más, trabajas todos. Si hubiese 50, trabajas todos. Si hubiese 2 o 1, trabajas lo que corresponda. De tal manera que si entendemos la lógica de uno, por ejemplo, entendemos la lógica del presupuesto de compras de harina, va a ser lo mismo para el presupuesto de compras de manjar y para el presupuesto de compras de manteca. Eso hay que tenerlo presente. A ver, expliquemos. Presupuesto de compras de harina. Entonces, miren mis estimados y estimadas, cómo los presupuestos van en cascada. El presupuesto de producción se alimenta del presupuesto de ventas. El presupuesto de compras se alimenta, bueno, el presupuesto de compras de cada materia prima se alimenta del presupuesto de producción. Este es en el caso de harina. Con respecto a el manjar, igual, ¿no? Miren, de 21 y eso está acá. Entonces, retomando, partimos de las unidades de producción requeridas de producto terminado. Cantidad de harina y otros, bueno, harina en general, ¿no? En gramos, 17. 17, 17. ¿De dónde sale este 17? Hagamos memoria. Miren, enunciado de 23. Entonces repasemos. ¿Qué cosa es el enunciado de 23? La cantidad estándar que se necesita para producir. Para poder producir los alfajores,
con manjar envasado necesitas 17 gramos de harina, 10 gramos de manjar y 8 gramos de manteca. Entonces de ahí sale ese datito. Aquí está. ¿Por qué se triplica? Porque se entiende que es para cada mes, ¿no? Ahora, si tú quieres producir 16.060 alfajores, entonces necesitas un total de 273.020 gramos de harina, porque cada uno de estos alfajorcitos debe tener 17 gramos de harina. Lo llevamos a kilos, hacemos la división entre 1000, eso ya no debe haber problemas. Y buscamos, o mejor dicho, vemos, le sumamos el inventario final deseado de harina. Pero recordemos que tanto como harina y manteca tienen una política just in time, o sea, no va a tener inventario final deseado. ¿Y por qué queremos el inventario final deseado? Igual que acá, vamos a hallar un subtotal, que es la necesidad de harina, lo que necesito para producir y lo que supuestamente necesitaría para tener como un inventario final, parte de una de las políticas de inventarios de la empresa. Bueno, acá como es cero, simplemente la suma es bien fácil, ¿no? De intuir que va a salir. Le restamos, igual que en el paso anterior, en el presupuesto anterior, le restamos el inventario inicial de harina. Pero recuerden, nuevamente, repasar el enunciado, que no hay inventario inicial de materia prima. No hay inventario inicial de materia prima. O sea, acá va cero. Las compras requeridas va a ser nuevamente la suma, ¿no? De tu subtotal menos, ojo, acá dice suma porque la idea es que acá sea negativo, ¿no? Igual que en el caso anterior. Entonces, cuando sumas un positivo y un negativo, es como si en la práctica fuera una resta. Hay que tener en cuenta ese detallito para evitar confusiones. Ok, entonces, ¿cuánto necesito comprar de harina? En kilos. En enero esto, en febrero esto y en marzo esto. Valor por kilogramo de harina, eso también es dato. Igual, ¿no? Cualquier cosita, buscan la celda correspondiente. Entonces tu costo de compra de harina, multiplicando el valor por la cantidad en kilogramos que vas a comprar, nada del otro mundo, le tomas el IGB y ya tienes tu total por pagar. Nuevamente, con los proveedores puedes manejar un tema de contado y crédito. Es una práctica muy común. Con otros proveedores, más bien el 100% es el crédito. Ya depende de cómo negocia tu empresa. Acá sí no voy a decir una receta o una posición única, ¿no? Acá es muy relativo. Igual para el presente caso, 60% en el mes y 40% en el mes siguiente. Tener en cuenta que no va a haber inventario final deseado de harina, por lo tanto no hay tampoco, o no se puede, le puede sacar un valorizado porque el valorizado de 0 sería 0. Para el manjar, la lógica es similar. La lógica es similar. Con la diferencia que sí va a haber un inventario final deseado. ¿Y por qué? Es dato. Acá está, 7% del consumo para cada mes respectivamente. Ahí está, 0.07 es como decir 7%. Tenemos entonces el subtotal, que es la suma de lo que necesitas consumir para producción más tu inventario final deseado. Recuerden que no se tiene inventario inicial de ninguna materia prima, pero si tenemos un inventario final deseado en enero, en febrero, ¿qué pasa a ser? Inventario inicial. Igual acá, si tenemos un inventario final deseado en febrero, en marzo, ¿qué pasa a ser? Inventario inicial. Tenemos entonces las compras requeridas, tal como lo calculamos anteriormente en el presupuesto de harina. Tenemos el valor por kilogramo y entonces tenemos el costo de compra. El IGB, el total por pagar. De la misma manera, pago al contado una parte y pago en crédito otra parte. Nada del otro mundo, solo son cálculos sencillos.
Acá, como si tenemos un inventario final deseado, lo podemos llevar a un valorizado para los fines que se consideren pertinentes. Para el presupuesto de compras de mantecas, lo mismo. Tener en cuenta si es que tiene o no inventario final o inventario inicial. Los cálculos y la lógica es la misma. Ahora, lo siguiente, presupuesto de consumo. Presupuesto de consumo. A ver, las unidades producidas requeridas o las unidades para producir requeridas de producto terminado, eso ya lo definimos anteriormente en el presupuesto respectivo. De la misma manera, ¿no? Acá tenemos para harina, acá tenemos para manjar y acá tenemos para manteca. Si hubiese más materia prima, se pone todos los que sean necesarios. Igual, la lógica es la misma para cualquier materia prima. Lo que pueden cambiar son algunos parámetros, que algunos tienen o no tienen inventario final o inventario inicial, pero se darán cuenta que las partidas, la lógica es la misma. A ver, presupuesto de consumo de materia prima. Nos alimentamos, el presupuesto se alimenta de las unidades producidas requeridas del producto terminado. La cantidad de harina, la cantidad de materia prima estándar según recetario, los gramos totales consumidos y los kilogramos totales consumidos. Es decir, esto que está en gramos a kilogramos. El valor por unidad y el costo total de consumo de harina. Ahora, ¿en qué se diferencia esto de lo que hemos visto en los presupuestos de compras? En realidad, el tema de compras obedece efectivamente a lo que debo comprar, valga la redundancia. O sea, al fin y al cabo, si producción necesita una cantidad y además por política de gestión de inventarios hay que añadir otra cantidad y restarle el inventario inicial, voy a comprar un valor diferente a lo que simplemente requiero consumir en producción. Espero que se vea la diferencia. Hasta cierto punto, podríamos decir que el presupuesto de consumo es parte del presupuesto de compras. Pero para mantener la formalidad del caso lo separamos y lo valorizamos. Igual acá al presupuesto de consumo de materia prima y al presupuesto de consumo de materia prima de manjar y de manteca. Nos daremos cuenta, y ahí radica la diferencia, que el presupuesto de consumo hace referencia únicamente a lo que se necesita para producir sin tener en cuenta si tenemos inventarios iniciales o finales. Definitivamente este es un dato que lo va a valorar bastante el área de producción. Acá lo resumimos. Presupuesto de consumo de materia prima total. Presupuesto de mano de obra directa. Por supuesto que ya debemos tener previamente el dato, ¿no? De cómo estamos con respecto al pago y a las necesidades de horas hombre. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto es nuestro requerimiento de producción de producto terminado? Ya lo trabajamos y lo estamos usando. Vean, ¿no? Cómo cada presupuesto anterior alimenta el siguiente presupuesto o lo referencia o lo sirve como comparación. Entonces, ya tenemos estas cantidades, tenemos la cantidad de horas de mano de obra directa por producto terminado. Bueno, estos son datitos. Las horas totales. Esto se necesita por cada unidad de producto terminado. Entonces, acá están las horas totales. El costo de la tasa por hora o lo que se le paga al trabajador, al operario y al obrero. Y tenemos el costo de mano de obra directa. Por supuesto, temas como beneficios sociales u otros se pueden incluir, adicionar, no hay ningún inconveniente con eso. Presupuesto de costos indirectos de fabricación. Prácticamente acá se colocan los mismos datos del enunciado. Si nos damos cuenta, estos datos prácticamente, los de acá, costos indirectos de fabricación, se están repitiendo, contabilizando, sumando. Acá hay un detalle, el cual nos va a servir para el flujo de caja. En realidad es un detalle adicional porque podría no ir
podría no ir y simplemente no altera la lógica de los presupuestos, pero va a servirnos con respecto al tema del IGB en el flujo de caja. Eso lo vamos a ver luego. Repito, podría no ir y no altera la lógica de lo que estamos haciendo, solo que hay un pequeño detallito y este datito nos ilustra el poder calcularlo, el poder visualizarlo. Presupuesto de costo de producción. A ver, recordemos que es un dato, no tenemos productos en proceso. Ojo, ojo, esto lo de productos en proceso, definitivamente se trabaja en lo que son entornos industriales. Propiamente no hay producto en proceso, no hay producto terminado en servicios. Ok. ¿Qué significa? Que si voy a producir alfajor con manjar envasado, ok, ¿no? O sea, voy a tener el producto en diversas etapas. Voy a tener el producto avanzado, el alfajor avanzado cocinado en un 10%, en un 50%, un 40%. Entonces, esos estados intermedios se llaman, se denominan producto en proceso. De tal manera que en algunas industrias, en algunos lugares, en algunas formas de trabajo, se tiene inventario de producto en proceso. Quizás en otros sea imposible, por ejemplo, si estamos cociendo el alfajor, está dentro de un horno, ¿no? No podríamos hablar de un inventario en proceso porque no es que vayamos a sacar el alfajor a medio cocer, a medio hacer y dejarlo en un almacén y luego volverlo a poner en el horno, tal vez no, tal vez el proceso es continuo, se meten todos los insumos mezclados y se cocina hasta el final. Pero, por ejemplo, pongamos el caso clásico de una mesa. Una mesa, pongamos, ¿no? De los miles de modelos que seguramente hay en el mundo. Una mesa con cuatro patas. Clásico de clásicos. Ok. Entonces, las personas, la gente, ¿qué cosa compra? Te compra una mesa con tus cuatro patas. No te compra la mesa con una pata o la mesa y las patas por separado, a menos que sea un producto para armar, ¿no? Pero puntualmente, tú quieres una mesa, tú vendes una mesa con cuatro patas. Muy bien. Una mesa con dos patas no te logra comprar el cliente, pero por algún motivo, por falta de insumos o por parte de tu proceso, hay que quizás pintar cada pata y ensamblar y esperar a que seque, no lo sé. Entonces, ese estado intermedio, antes de que se convierta finalmente en producto terminado, es el producto en proceso. No tenemos productos en proceso para este caso. ¿Y por qué le dedicamos varios minutos a hablar del producto en proceso? Porque el presupuesto de costo de producción inicia con el inventario inicial de PP. PP es producto en proceso. Ojo. Por eso, a pesar de que es cero, y quizás pude haber dicho, ¿no? El caso menciona que es cero y no tocarlo, considero que enriquece bastante nuestro conocimiento de presupuestos de costos de producción, saber que es producto en proceso. Ok. Entonces esta primera línea, por lo que ya comentamos, es cero. Presupuesto de consumo de materia prima. De 114. Busquemos un poquito atrás. De 114 es precisamente el presupuesto de consumo. Ojo. Quizás si para alguno o alguna este del presupuesto de consumo le parece innecesario porque estaría dentro o se entendería del presupuesto de compras, se usa en el presupuesto de costo de producción. Para insistir en que todos los presupuestos van en orden, no podemos hacer el que nos da la gana, pensando, no, al final los voy a hallar todos y empiezo por donde quiero, pues por donde me gusta. No, hay un orden y ese orden se recomienda. Lo mismo para enero, febrero y marzo, ¿no? Eso queda claro. Presupuesto de consumo de mano de obra directa, igual, ¿no? Buscan la referencia respectiva. Presupuesto de consumo de CIF o costo indirecto de fabricación, acabamos de verlo hace unos minutos. Costo de producción del periodo, la suma de tu inventario inicial de producto en proceso más todos estos consumos que has consumido, valga la redundancia, durante el periodo o el mes respectivo. Okay. Como no hay producto en proceso, en este caso, entonces automáticamente calificamos con 0
contabilizamos con cero a algún inventario inicial de producto en proceso o algún inventario final de producto en proceso. De tal manera que el costo de producción del producto terminado, que viene a ser tu inventario inicial de producto en proceso, más tu costo de producción del periodo, menos el inventario final del producto en proceso, es cero. El inventario final del producto en proceso es cero, pero repito, la suma del inventario inicial del producto en proceso, el costo de producción del periodo, menos el inventario final del producto en proceso, todo eso da, en este caso, 15.981.81. De la misma manera, se tiene acá y se tiene acá. ¿Cuántas unidades producidas tenemos? Eso sale de 21, ya lo explicamos, de 21 para refrescarnos es del presupuesto de producción, que son las unidades producidas requeridas del producto terminado. ¿Y ahí qué queremos con eso? Con eso queremos hallar el costo unitario de producción, que es una división entre el costo de producción y las unidades producidas. Es decir, hasta el momento a la empresa le costaría fabricar cada alfajor con manjar envasado en enero esta cantidad, en febrero esta cantidad y en marzo esta otra cantidad. Presupuesto de costo de ventas. Presupuesto de costo de ventas. A ver, esta parte sí necesita un poquito más de detalle. Tenemos inventario inicial de producto terminado. A ver, ¿de dónde sale? De 157. Ok. Sin embargo, vemos que esto viene no de una tabla o de un presupuesto anterior, sino vemos de uno posterior. Pero no es que sea posterior en el tiempo, sino que acá estamos haciendo un cálculo por separado. Vamos en orden. Entonces, este inventario inicial de producto terminado, ¿de dónde sale? Sale de acá, de este cuadrito que he llamado cálculos para enero. Entonces, a ver, ¿y de dónde sale este dato? 536.77. Miremos el cálculo. Es 157 por de 145 por 0.93. A ver. Ojo que acá estamos hablando de los 536.77 es el costo. ¿De dónde sale? Repito, es 157, que viene a ser las unidades, ahorita explicamos de qué, por de 145 por 0.93, que es de 145, el costo unitario. El costo unitario. Por 0.93. Viéndolo nuevamente, viéndolo desde una perspectiva más amplia, ahora que ya hemos explicado el detalle. Necesito, para enero, para hallar el presupuesto de costo de ventas, el costo de inventario inicial del producto terminado, que es 536.77. Esto sale de acá. Ahora, ¿cómo nos sale el costo de inventario inicial del producto terminado? Valorizando la cantidad de unidades de inventario inicial de producto terminado, la cual es 580. ¿De dónde sale eso? De 20. Retrocedamos. Aquí está el inventario inicial de producto terminado. Esa es la celda de 20, que a su vez es uno de los datos propios del enunciado. Los inventarios finales de producto terminado en diciembre fueron 580 unidades, diciembre de 2019, y en enero de 2020 se convierte en inventario inicial. Pero acá viene el detalle clave, al 93% del costo del inicio del presupuesto, y con eso se engarza todo. Nuevamente, esta parte quizás necesita un poquito más de repetición, y a eso vamos.
el presupuesto de costo de ventas. Necesita como primer dato el inventario inicial de producto terminado en costo, en dinero, que es 536.77 para enero. Entonces, eso sale de valorizar la cantidad de unidades de producto terminado, el cual ya explicamos de dónde sale. Entonces, estos 580 los voy a multiplicar por el costo unitario de producción de enero y aparte, por condición del caso, solamente lo considero en un 93%. Con eso se explicaría toda esta partecita. Un detalle más de los tantos que tenemos que ir manejando. Si calculamos un costo unitario promedio, entonces es tan sencillo como dividir. Como dividir el costo sobre la cantidad de unidades. Ok, luego vemos eso. Luego vemos esa parte. El costo de producción de producto terminado de manera similar. A ver, este 16.060 recordemos que es la cantidad de producción requerida de producto terminado. Entonces, el costo de producción de producto terminado también ya lo hemos obtenido, es de 143, el cual sale precisamente del presupuesto de costos de producción. Entonces ya tengo tanto mis unidades como mi costo de producción, ambos de producto terminado, y tenemos un costo unitario promedio. ¿Es diferente del anterior? Sí, es diferente, pero lo dejamos para un poquito después. Producto total disponible para la venta. Entonces, si este es mi inventario inicial, tanto en costo como en unidades, ¿cuánto tengo a la venta? Lo que he producido con mi inventario inicial. Eso está disponible para la venta. Que en la práctica lo venda es otra cosa. O que en la práctica una parte lo ponga en exhibición, ya bueno, eso es otra cosa también. Pero al menos desde la perspectiva contable tenemos esta cantidad de producto total disponible para la venta, tanto en unidades como en costo, el cual es la suma de ambos. Tomamos ahora, nuevamente, sacamos ahora el costo unitario promedio, el cual sí se va a tomar. Sí se va a tomar, pero ¿en función de qué? A ver, para eso nos va a ayudar, un poquito por ubicarnos, fórmulas, rastrear dependientes en esta parte. Cuando vamos a hallar el inventario final de producto terminado, entonces vamos a multiplicar la cantidad de producto terminado, el inventario final en unidades, y lo multiplicamos, el cual, este es un datito, lo multiplicamos dicha cantidad por el costo unitario promedio. Para eso vamos a considerar en todos los casos, mejor dicho, si se va a tomar, por eso acá lo he dejado bien marcado, aquel que corresponda al producto total disponible para la venta. Quizás la pregunta inmediata es ¿por qué? A ver, esto es más que nada para mantener una suerte de coherencia. Nosotros ya hemos calculado un costo unitario de producción, el cual efectivamente lo usamos para diferentes ítems. Vamos a ponerlo de esta manera. Lo usamos acá. Y bueno, eso ya tiene su respectiva dependencia. Ok, solamente lo muestro. Entonces quizás por sentido común uno puede pensar, si ya tenemos el costo unitario de producción y en caso debamos hacer algún tipo de valorizado, entonces trabajemos, ¿no? Trabajemos con el costo unitario de producción. Eso dice el sentido común, pero en la práctica se debe trabajar con el costo unitario promedio de tu producto total disponible para la venta. Ahora, acá viene una suerte de dilema,
¿Por qué? Porque evidentemente, si yo tengo diversos costos, entonces uno, pensando como empresario seguramente, no voy a elegir el mayor de ellos. Voy a elegir el mayor de ellos de tal manera que, bueno, el producto, o mejor dicho, se cubre mayores costos, ¿no? Voy a tener más ingresos. Ahora, ¿eso es válido? Bueno, si es un tema netamente empresarial, sí sería válido, pero si nos vamos a un tema estricto en cuanto a los costos, si nos vamos a un tema estricto en cuanto a los costos, lo adecuado sería tomar aquel costo promedio que esté involucrado o que corresponda al producto total disponible para la venta. ¿Y por qué son diferentes? Uno puede pensar, ¿por qué son diferentes si estamos hablando del mismo producto, de la misma empresa, e incluso el mismo mes? ¿Por qué son diferentes? Porque, veamos, este producto disponible para la venta trabaja con el costo de producción, el cual el de acá, el que voy a pintar otro color, el de acá, vamos a poner otro colorcito, es igual al de acá, pero termina, vamos a decir así, reduciéndose. Es diferente, se ve diferente por los decimales, solamente por eso. Pero termina reduciéndose, ¿por qué? Porque está siendo diluido por el costo de inventario inicial. O sea, al momento de involucrar estas cantidades, estamos, por así decirlo, involucrando también este costo unitario promedio que es más bajo y por ende el costo unitario promedio de tu producto disponible en venta va a ser menor con respecto a tu costo unitario de producción. Insisto, regresamos a la parte comercial. Entonces un empresario puede decir, no, pero si al fin y al cabo este 0.995 es parte o es mi costo de producción, entonces inclúyelo, ¿no? Esto descarta esto y trabaja con este costo, no multiplícalo. Sin embargo, ya hablando nuevamente de cuestiones contables, que por momentos, muchos, van a primar sobre el deseo, la estrategia, la idea del empresario, tiene que considerarse para un presupuesto de costo de ventas el costo unitario relacionado al producto total disponible para la venta. Y tú tienes disponible para la venta lo que has producido con tu inventario inicial. ¿Y por qué esto es menor? Pues al fin y al cabo se preguntarán. Porque recordemos que estás considerando por condición del caso, o puede ser que en el año anterior tus insumos han sido menores, por lo tanto, solo es un 93%, 0.93 de los costos actuales. Digamos que por inflación ha crecido un poco más, de tal manera que lo del año pasado representa un 93% de lo que es ahora. O se pudo haber expresado de otra forma, ¿no? Con respecto a costos del año pasado, ahora es un 7% más o lo que fuese equivalente. Quitando esto, para luego ya tenemos nuestro costo de ventas, el cual es la suma del producto total disponible para la venta menos el inventario final del producto terminado. Volviendo al cuadrito, vemos que muchos de ellos, prácticamente todos, se alimentan. Ojo, esto es enero, ¿no? Aquí está. Se alimentan o son prácticamente iguales a lo que se está manejando en este cuadro de cálculos auxiliares. ¿Por qué hemos hecho tres? Precisamente uno para enero, uno para febrero y uno para marzo. Y aquí está. Para febrero y para marzo. De 174 está acá abajito. Ok. Ya tenemos nuestro presupuesto de costo de ventas. ¿Y para qué nos sirve eso? Quizás uno puede pensar, esto es algo muy artificial o no me basta con saber lo que produzco y se acabó. No. ¿Por qué? Porque, recordemos, ¿no? Más allá de los deseos del empresario,
prima el tema contable, tema financiero estrictamente hablando. Y adelantándonos un poquito, esto del presupuesto de costo de ventas es parte obligatoria del estado de resultados. Por eso se hace necesariamente todos estos cálculos, por más intrincados que nos puedan parecer en un inicio. Siguiendo el orden, nos queda el presupuesto de gastos de administración y ventas, el cual, al igual que el tema que vimos para el CIF, costos indirectos de fabricación, prácticamente estamos copiándolo tal cual. Y acá un detallito adicional que vamos a ver en el flujo de caja. Esto, repito, lo estamos copiando tal cual de acá. Finalmente, para acabar el presupuesto operativo, nuestro presupuesto de estado de resultados. Ojo, un estado de resultados, un estado de ganancias y pérdidas, según la denominación antigua, tiene esta estructura de manera sencilla. Por eso hemos calculado diversos presupuestos. Las ventas ya las obtuvimos. Costo de ventas, ya hemos sacado el presupuesto respectivo. Miren, ¿no? Por ejemplo, de 153 está acá precisamente, ¿no? De mi presupuesto de costo de ventas. Utilidad bruta, que es ventas menos costo de ventas. Mis gastos de ventas, que bueno, están acá propiamente. Mis gastos administrativos, que son estos de acá. Y mi utilidad operativa, que es mi utilidad bruta menos gastos de ventas menos gastos administrativos. Con eso culminamos el presupuesto operativo. Vamos a ver ahora el presupuesto financiero, el cual definitivamente sin el presupuesto operativo sería muy complicado de desarrollar. Mucho de lo que hemos trabajado en el presupuesto operativo alimenta al presupuesto financiero. Entonces, sin más preámbulo, además suele ser una serie de presupuestos más cortos. Tan solamente tiene dos partes, pero sí, acá viene muchos datos que vamos a tener que aceptar por ser temas propiamente contables. En sí, si esto cae en manos, por así decirlo, ¿no? Esta labor cae en manos, en la responsabilidad de un logístico, de un operativo, entonces ya hemos hecho bastante con el presupuesto operativo. Si somos propiamente profesionales de producción, de logística, de planta, entonces ya hemos hecho bastante con llegar al presupuesto operativo. Y si bien es cierto, el estado de resultados es un estado financiero propio de la contabilidad, es quizás uno de los más simples de entender, al menos en la versión que se manejan para presupuestos. Como ven, son partidas fácilmente identificables. Quizás la parte del balance general o estado de situación financiera, si es un poquito más complejo, tiene mucho más detalle contable, el cual, para este caso, vamos a mencionar para no ahondar tanto en temas que escapan a nuestro expertise. Sin embargo, de todas maneras, siempre aconsejo a todo profesional no contador de formación trabajar esta parte, cuando quieren hacer su empresa, de la mano con el contador. Ok, vamos por partes. El presupuesto financiero tiene dos partes únicamente, dos subpresupuestos. El presupuesto de caja o de flujo de caja y el presupuesto de estado de situación financiera. Solamente hago un detalle. Lo que es el flujo de caja para evaluación de proyectos tiene una lógica diferente, así que hay que separar. ¿Por qué? Porque seguramente quizás han visto en otras fuentes que un flujo de caja tiene otra forma y acaba usualmente, se remata usualmente en lo que es un BAN y un TIR para precisamente evaluar rentabilidades o el índice de rentabilidad u otras cositas. El flujo de caja para presupuestos tiene otra dinámica, por si acaso. Entonces, recordemos el saldo inicial de caja. ¿Qué dice nuestro enunciado? A ver, nuestro enunciado dice que al inicio de enero había 3.770 unidades monetarias en caja. Ok, entonces no es cero. Pero hago el siguiente artificio. Igual a, vamos a poner acá R3. Bueno, sigue siendo 0. ¿Pero por qué he hecho eso? En apariencia innecesario. Porque no puedo jalar el número ya que este número está o es parte de un texto, ¿no? Entonces, como no puedo jalarlo, referencio esta celdita
a otra celda del enunciado, R3, y acá coloco 3.770. Tiene que ser ahí, en realidad puede ser en cualquier lugar, ¿no? Solamente se me ocurrió para que esté más cercano, 3.770. Y ahí está, 3.770. Ok, pero eso es un detalle adicional. Entonces, el saldo inicial de caja es de 3.770. Los flujos de caja para presupuestos tienen dos partes, ingresos y egresos, quizás lo más elemental, ¿no? Lo que te ingresa de dinero y lo que sale de dinero. Entonces, ¿qué cosa ingresa? Ingresan ventas en efectivo. Aparte, vamos a tener cobro por ventas y otros ingresos en efectivo. Lo de otros ingresos, bueno, no lo estamos trabajando, ¿no? Simplemente se coloca como parte de la estructura del flujo de caja de presupuestos. En enero tenemos cobro por ventas, no, los cobros por ventas, recordemos, aparecen desde febrero, miren, presupuesto operativo E13, para que vean la importancia del presupuesto operativo. Presupuesto operativo E13, si no me equivoco, es este de acá. Efectivamente. Entonces tenemos el saldo inicial de caja, las ventas, los cobros por ventas a crédito. Bueno, en enero se entiende, ¿no? Que estamos en cero, recién en febrero empezamos a cobrar los créditos. Tenemos entonces nuestro total de ingresos en efectivo, que es la suma de todas estas partidas. Continuamos. Egresos. Acá ponemos como egresos todas las compras realizadas en efectivo y el crédito que vamos pagando al proveedor. Entendemos nuevamente que en enero no estamos efectuando pagos a proveedores porque recién estamos comenzando. Pero sí hay pagos en efectivo. Todas las celdas están, todas las que correspondan, ¿no? Están referenciadas a el presupuesto operativo. Pagos de CIF, diversos impuestos de planta, planillas. Ojo, ojo. Acá no estamos haciendo un gran detalle con respecto al sueldo, a los beneficios sociales. Al sueldo sí, obvio, pero no a los beneficios sociales. Si fuese así, se le multiplica por un factor, ¿no? Usualmente, al menos en Perú, los beneficios sociales bordean entre el 47 al 50% sobre la mano de obra directa, pero eso depende de cada país. Ahora, hay un detalle. El costo indirecto de fabricación como impuestos de planta, tener en cuenta que mucho de esto es tributario y me baso en la realidad peruana. De hecho, que cada país puede tener sus particularidades, no solamente hago esa aclaración. Entonces, los impuestos de planta no pagan IGB, por lo tanto los copiamos íntegros, ¿no? Este menos 504, ¿por qué menos? Porque es un egreso. ¿De dónde sale? Solo para estar seguros, ¿no? Presupuesto operativo de 127. Todo está referenciado o todo está en el enunciado, así que pierdan cuidado con respecto a la fuente de los números que se están manejando en este casito. Aquí está, 504. Menos 504. CIF diversos, ojo, algunos de ellos están afectos al IGB. Y hay que tener en cuenta que mientras en buena parte del presupuesto operativo no se toma en cuenta el IGB en el tema del flujo de caja sí. Obviamente, aquellas partidas que no están afectas al IGB, al Impuesto General de las Ventas, se copian tal cual del presupuesto operativo, como en el caso del CIF de impuestos a la planta. Pero energía y otros CIF afectos al IGB se le debe adicionar precisamente el factor de IGB que es 1.18. ¿Por qué? Porque es el IGB en Perú es 18%, o sea, un 18% adicional, lo que en la práctica es multiplicar por 1.18. O sea, si vas a pagar 100, si tienes que añadir el IGB, sería 100 por 1.18, estarías pagando 118. Tenemos entonces el pago de CIF diversos, pago de gastos diversos. Ojo, el CIF, energía y otros CIF están afectos al IGB, mientras que los gastos diversos, ¿recuerdan ese datito que les dije que en apariencia, o mejor dicho, si lo eliminamos no cambia la lógica? Es precisamente ese. Si lo eliminamos no pasa nada, pero ¿qué sucede? Sucede, y es un tema netamente tributario, mis estimados y estimadas, lo menciono, que algunos gastos son o no afectos al IGB. Es decir,
De los gastos diversos, 80% considerarlo egreso en efectivo más IGB para el flujo de caja. Es decir, si tú tienes, digamos, 100 y te digo que solamente el 80% va a ser afecto al IGB, significa que el 80%, ¿no? Estamos hablando de 0.8. Esto es lo que está afecto al IGB. ¿Qué significa? Que tu IGB, que como les dije, ¿no? Es un factor de 1.18, no se va a multiplicar sobre 100, sino sobre lo que está afecto, o sea, sobre 80. Entonces, si tú en situaciones normales esperarías pagar un IGB, bueno, con todo IGB 118, acá, como solo está afecto el 80% del monto, estarías pagando, a ver, 114. Ahora sí está mucho mejor. 114, repito. Si todo tu desembolso es afecto al IGB o el factor de impuestos que fuese el caso, por 1.18. Pero como en este caso solamente vas a pagar IGB sobre un cierto porcentaje, el 80% de 100 es 80, entonces a ese le sacas el IGB y le sumas, por supuesto, el monto original que era 100. Ahí está, 114. Esa partecita quería aclarar. Pago de IGB desembolsable. A ver, ¿qué es esto? Esto es nuevamente un tema tributario. En enero, el inicio del periodo es cero. En febrero empieza a desembolsarse y en marzo. A ver, esta es una política tributaria. Perú. Cada país, por favor, tiene que tener en cuenta su propia normativa. Se considera el IGB exigible al mes siguiente. O sea, mejor dicho, ustedes, la empresa, en enero van a generar diversos desembolsos que van a tener su respectivo IGB. Ok, pero ese monto va a ser desembolsable, va a ser exigible por el Estado al siguiente mes. O sea, el de enero recién se desembolsa, se descuenta, se considera como ingresos en febrero. Y el de febrero se considera como egresos en marzo. A ver, ¿y de dónde sale eso? Hacemos un pequeño paréntesis. Hacemos un pequeño paréntesis. El IGB por pagar al Estado viene a ser la suma o diferencia, como quieran llamarlo, de los IGB por ventas menos el IGB por compras y gastos. Es decir, el IGB que vendes, te descuentas el IGB de lo que compras o que gastas como empresa, como empresario. Por eso, ¿no? Y un pequeño paréntesis, a veces hay empresas que quieren aumentar, quieren hacer pasar por IGB compras y gastos que no corresponden a su actividad empresarial para al final deducir de su IGB de lo que paga el Estado, del tributo. Entonces, aquí esto sale también de los respectivos cálculos, presupuesto operativo de 10, este es el IGB por ventas, presupuesto, bueno, acá es una serie de sumas y restas de presupuestos, ¿no? Ya tienen que ver el detalle del IGB de compras y gastos y nos sale el IGB por pagar el estado de enero, el cual se hace efectivo desembolsable en febrero. El de febrero se hace en marzo. Y bueno, el que fuese en marzo ya sería para un caso hipotético en abril. Acá hay un temita. Aparte del IGB, tenemos un pago de impuesto a la renta a cuenta, el cual, este es un dato adicional, ¿no? Para darle un realismo más contable. 1.5% de los ingresos netos obtenidos en el mes exigible al mes siguiente. O sea, cada vez que vean exigible al mes siguiente, es al siguiente mes, así de práctico. Esto es el 1.5%, perdón, que por el presupuesto operativo de 9. ¿Pero qué era el presupuesto operativo de 9? Recordaremos, si no, una refrescadita, los ingresos por ventas. O sea, sobre esto hay un impuesto a la renta que es el 1.5% exigible al mes siguiente, el cual es esta cantidad. Tenemos el total de egresos en efectivo. Ojo,
quizás podrán ver, o al momento de sacar sumas y restas, ¿dónde está la depreciación? Las depreciaciones no son salida de dinero, por ende no se consideran en los flujos de caja. Tu saldo final de caja. ¿Qué cosa es? Tan sencillo como tus ingresos, estamos en enero, menos egresos. Y ese es tu saldo final de caja. Y para ya terminar con este presupuesto de flujo de caja, tu saldo final de caja en enero se convierte en tu saldo inicial de caja en febrero y nuevamente todo el circuito empieza a comenzar. Lo bonito, ¿no? Lo bonito y lo exigente. Te equivocas en un número y se malogró la proyección de todos los demás, de todos los meses siguientes, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. La última parte. Insisto, mis estimados y estimadas, cuestiones contables aplicables en Perú, pero que en otros países debe ser revisada, pero la estructura se mantiene. Ojo que estas estructuras obedecen a las NIF, las NIC, así que hay una cuestión, un estándar internacional sobre estas formas, ¿no? Detallitos más, detallitos menos, pero básicamente este tipo de presupuesto operativo y financiero se trabaja tranquilamente en Perú, en Chile, en Bolivia, en México, Uruguay, etcétera, etcétera. Por último, para culminar, presupuesto de estado de situación financiera o balance general. Tenemos clásica estructura, activo y pasivo. Quizás esta es la parte más contable, así que lo menciono, ¿no? Además, he procurado hacerlo lo más sencillo posible. Recordemos que pasivo y patrimonio tiene que ser igual a activo, ¿no? El típico balance, por algo se llama balance, ¿no? Balance entre las cuentas de activos y las cuentas de pasivo con patrimonio. Ahora, el detalle está que mucho de esta información sale de los presupuestos financieros que a su vez salen de los presupuestos operativos. El efectivo y equivalente efectivo viene a ser tu saldo final de caja del periodo que estás analizando. Como solo estamos analizando los 3 primeros meses, entonces queda ahí. Cuentas por cobrar, comerciales a terceros, ¿no? Es el punto 25% del presupuesto operativo. Presupuesto operativo F11, nunca está de más revisar un poquito más. Entonces, ojo, del total por cobrar en marzo, al mes siguiente estaría por cobrar, por eso se llama por cobrar, o sea, lo que dejamos a crédito a los clientes un 25%, por eso es 0.25. Hay que tener en cuenta ese detallito importante. Producto terminado, en costo, materia prima, total activo corriente, que es la suma de todos estos, tributos y contraprestaciones, que sale básicamente del IGB por pagar del Estado, remuneraciones, cuentas por pagar comerciales. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que el crédito es 40% de compras precisamente de la materia prima. Por eso se multiplica por 0.4. Ese datito se desprende de acá. 60% de efectivo y se entiende que 40% a crédito. Cuentas por pagar diversas lo mantenemos en cero para no entrar a detalles tan contables. Total de pasivo corriente. Pasivo no corriente. Acá hay un dato referencial. Ojo, no vayamos a querer meternos demasiado porque ya son temas mucho más contables y financieros. Repito, todo esto ya son datos propiamente contables que le dan balance al estado de situación financiera, o sea, para cuadrar el balance. No todo, y les soy sincero, no todo se llena con los presupuestos. Otro es información contable que lo estoy colocando para cuadrar en el balance. Es todo aquello que diga dato referencial. Los resultados acumulados son los resultados del periodo con los resultados anteriores. Por eso acá se pone, ¿no?, un resultado acumulado de 13.807. Al final tenemos el total del patrimonio. En activo no corriente, propiedad, planta y equipo, el cual también es un dato referencial. Depreciación viene a ser si salen los datos de depreciación correspondientes que hemos tenido en el presupuesto operativo y nos sale el total de activo no corriente.
Total de activo general, por así decirlo, es el no corriente más el corriente y cuadra con el pasivo y patrimonio y con eso culminamos el presupuesto financiero. Insisto, esta partecita, por favor, son para que cuadren el balance. Si nosotros estamos, digamos, ¿no? Vamos a trabajar hasta cierto nivel como operativos y logísticos, hasta acá estaría bien, hasta tu presupuesto operativo. Si quieres ir un paso más allá, sí o sí, mi estimado o mi estimada, tienes que trabajar con el contador o contadora, sobre todo para el presupuesto de flujo de caja y sobre todo para el presupuesto de estado de situación financiera.